Ya, el ejercicio es el siguiente. Voy a ocultar el panel de reunión. Ya está. Se tiene este ejercicio de tienda meses por producto. Una tienda tiene sus ventas del año específico en una matriz de mes por producto, de meses por producto. Ya, hay que saber muy bien de qué estructura va a estar nuestra matriz. Generalmente en los ejercicios en NumPy, nosotros debemos tener en claro que va a ser algo así. ¿Ok? Cuando hablamos de matrices, generalmente ejercicios propios de fundamentos de programación de NumPy van a tener una estructura así, es decir, una matriz donde pues, se enumeran las columnas y las filas. Las columnas que van a ser dependiendo las etiquetas que proponga el ejercicio y las filas igualmente, ¿ya? Generalmente también las etiquetas vienen en vectores o algún tipo de lista que pueda ser identificada. Es decir, yo quiero saber la columna 3 de qué mes pertenece. Digamos, enero, febrero, marzo, es marzo. ¿Ok? Generalmente vienen vectores que me permitan identificar esa columna. ¿Ok? Si yo no tuviese la matriz creada, generalmente también los vectores me sirven para saber cuál es el tamaño de esa matriz, ¿ok? Entonces, leyendo con esto, me dice que cada celda contendrá el valor total en dólares. Ah, esto es otra cosa, ya que, por ejemplo, esta matriz de meses por producto, aunque sería productos por meses, ya que, bueno, ya lo verán que las filas son productos y las columnas son meses, ¿ya? Entonces, cada celda contendrá el valor total vendido, que quiere decir que pues cada celda del mes y el producto correspondiente tendrá el total de dólares. Puede también haber sido el total de la cantidad de productos vendidos en ese mes. También puede ser cantidad de dólares o cantidad de productos en ese mes. Entonces, hay que también saber qué guarda cada celda. Este ejercicio es realmente explícito, o sea, nos dice mucha información respecto al ejercicio. Y bueno, es que últimamente los ejercicios de NumPy son así. Igual hay que saber ciertas cosas, ¿no? Que a veces son implícitas. Bien, siguiendo con la lectura, dice también se tiene el vector con string de cada mes. El vector con string de cada mes, es decir, los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Podemos ver que representan las columnas específicas, ¿ok? Entonces, en este caso, sería algo como que la columna uno sea enero, ¿ya? Y así. Columna 2 sería febrero. Puse marzo. Febrero. Y así sucesivamente, hasta con las demás columnas. Ya, pero las filas, ¿qué? Las filas me dice que son productos. Son productos, la cual también tenemos un vector. Genial, porque me ayuda a identificar, son como etiquetas. Esas etiquetas no están en la matriz, están fuera de la matriz, pero nosotros debemos estar conscientes de que la matriz tiene etiqueta. Entonces, estos productos también se enumeran en la fila. Producto detergente, por ejemplo, detergente sería identificador en la fila uno, ¿no? De detergente. Si yo quisiese saber el índice de detergente, raya 28, lo que tendría que hacer es como una especie de punto index, pero recordemos que son vectores. No podemos hacer index directamente, pero ya vamos a ver qué mejor utilizar, qué función mejor utilizar. Bien, con esa introducción de este ejercicio, vamos a leer el primer enunciado, que dice, crea una función que retorna una matriz de tamaño meses por producto, ¿ok? El tamaño meses por producto, ¿de dónde lo sacamos? Pues de los vectores que tenemos aquí, ¿ok? Esta función, bueno, aquí en este literal no me pide poner el nombre, o sea, no me pide el nombre, por así decirlo, estrictamente un nombre, sino que yo puedo poner el nombre que yo desee, entonces estamos bien. ¿Ya? Ya. Bien, ahora sí. Entonces, tengo que crear esta matriz de valores aleatorios de 100 a 1000. Ya veremos qué función utilizar. Igual ya pueden ir participando. Establezcan los parámetros que se deben recibir en la función para realizar la matriz. ¿Ok? ¿Cuáles son esos parámetros?
Pensemos, bueno, vamos definiendo la función, ¿no? Antes de ir al grano, ya de lo que se tiene que hacer. Vamos a definir la función, como esta función se va a encargar de crear una matriz, podemos ponerle nombre crear matriz. Recuerden que el nombre tiene que tener sentido con lo que va a guardar la matriz. Y esto retorna algo, una matriz, ¿no? Va a haber errores sintácticos por ahora porque no retornamos nada, etcétera. Ya. Los parámetros que vamos a recibir son los que me permiten crear la matriz. Si yo deseo crear una matriz, ya sabemos que puedo crear una matriz de entero, una matriz de cualquier valor que yo desee. Recuerden que una matriz solo tiene un tipo de dato en todas sus celdas. Entonces, si yo necesito crear en la matriz, ¿qué funciones tenemos para crear la matriz? Tenemos la función .array, que le doy una lista y me crea una matriz o un vector. Recuerden que vector es una dimensión, matriz es dos dimensiones. Entonces, me servirá para crear este tipo de arreglo que va a contener valores aleatorios de cierto tamaño va a ser la matriz. Entonces, esta función realmente no veo por dónde usarla. np.zeros me servirá tampoco, porque va a crear una matriz llena de ceros. Y así sucesivamente con todas estas funciones que no me van a servir, ya que van a crear con un valor específico. Es decir, van a iniciar con valores de cero, van a iniciar con valores de uno. Y yo no necesito esto, yo necesito con valores aleatorios del 100 al 1000, de 100 a 1000. Entonces, si yo necesito crear valores aleatorios y a la misma vez darle un tamaño, podemos usar la función np.random.random. ¿Ok? Tal vez hubiesen pensado que tuviesen que importar la librería de random, ¿no? Pero resulta que NumPy tiene justamente esta función que me permite crear con cierto tamaño y con números aleatorios, usando np.random.random, ¿ok? Entonces, para crear la matriz podemos empezar diciendo eso, ¿no? Matriz va a ser igual a np.random.random. Y aquí le ponemos un inicio y un final. En este caso vendría a ser del 100 a 1000. La función propia me recibe un inicio y un final con un shape. El shape lo conocemos como una tupla del tamaño que va a tener esa matriz. ¿Ok? En este caso es una matriz porque sabemos que es una matriz. Pero si es el shape de un vector, generalmente solamente es cuántos elementos tiene. El shape de una matriz es cuántas filas y columnas tiene, porque tiene dos dimensiones. Necesito pasarle dos coordenadas de tamaño, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros tenemos que colocar un shape, ¿ok? Pero ¿de dónde saco yo el número de filas y el número de columnas? Ya habíamos hablado que el número de filas lo obtengo con productos y el número de columnas lo obtengo de meses. Entonces, el parámetro necesario que debe recibir esta función de crear matriz debe ser justamente meses y productos. Es decir, un vector de meses y un vector de productos. ¿Para qué yo necesito esto? Pues para saber su número de filas. ¿Ok? Número de filas. Y esto va a ser igual a qué cosa? Justamente, ¿cuál va a ser las filas en nuestro ejercicio? Las filas van a ser los productos. ¿Ok? Aquí lo menciona. Entonces, las filas como van a ser los productos, hacemos un len, aunque prefiero usar la función size. Y ya explico por qué. Bueno, no es una función en específico, es un atributo, es una característica propiedad, como lo quieran llamar, que se escribe sin paréntesis. ¿Por qué punto .size? Para, digamos, hacer que ya usen esta función, ¿no? Para que todos practiquen ya usando esa función, esa propiedad, perdón. Porque si nosotros le hacemos el len a un vector, generalmente sí nos da el contenido completo, o sea, cuántas cantidades de elementos hay ahí. Pero si le aplicamos el len, por ejemplo, a esta matriz, solo me va a dar la cantidad de filas que contenga, ¿ok? Realmente quien me da la cantidad de elementos de esa matriz es el size. Me va a contar todas las celdas en específico. Ya, si este tiene filas, digamos que esta tiene 6 filas y 6 columnas, es 6 por 6.
Entonces el tamaño, el size, viene a ser 36. ¿Ya? En un vector no pasa nada porque solo es una dimensión. ¿Ok? Entonces vamos usando size justamente por eso. ¿Ya? Igual cualquier pregunta que tengan pueden hacer. Entonces ya tenemos el número de filas y ahora vamos a hacer el número de columnas. Número columnas. Y esto va a ser igual a qué cosa. Meses.size. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el número de columnas. Vamos a poner aquí número de filas y acá número columnas. Ya, perfecto. Y ahora sí, por último, tendríamos que retornar la matriz. Y así es como creamos nosotros una matriz de números aleatorios del 100 a 1000 con el tamaño que me da según los vectores del ejercicio, o sea, según las etiquetas de esa matriz. ¿Ok? Si nosotros probamos esta función, vamos a poner crear matriz, los paréntesis, meses, coma, productos. ¿Ok? Aquí le pongo las variables que me almacena en ese vector. Ya la función podría haber tenido otro nombre de variable, pero acá sí necesito ponerle el nombre de variable que le pertenece a estos vectores. Entonces, al momento de correr el programa, me entrega una matriz de valores aleatorios del 100 a 1000. ¿Ok? Podemos observar que no sobrepasa los 900, los 1000, perdón. ¿Ok? Entonces, si cada vez que le demos a run hay nuevos valores aleatorios. ¿Ok? Porque de eso se trata crear valores aleatorios. ¿Ok? Entonces, ya funciona esta matriz como tal. Entonces, terminado el primer literal. ¿Ok? Literal cero terminado. Ahora, vamos al literal uno. Que bueno, estos ejercicios generalmente en exámenes, en talleres, ya, bueno, si algunos ya dieron talleres sobre NumPy, sabrán que siempre se lo se toma ejercicios encadenados, es decir, se crea una matriz, luego haces algo con esa matriz y de esa función usas esa función en otra función, y así sucesivamente, pero debemos saber cómo, ¿ok? Y por eso estamos practicando justamente ahorita estos ejercicios encadenados, ¿ok? Entonces, cree la función total meses, total del mes. Por cierto, como hoy vamos a practicar solo operaciones en NumPy, no vamos a practicar diccionarios ni archivos, ¿ok? Igual vamos a hacer una mega ayudantía el sábado, que vamos a practicar diccionarios, archivos y NumPy, todo lo que se tiene que preparar para el examen, ¿ya? Cree la función total del meses que recibe matriz meses y mes, ¿ok? Aquí en el ejercicio, en el literal, no me dice qué es exactamente lo que debo recibir. Es decir, qué es la matriz, qué es mes y qué es mes. Pero debemos deducirlo. ¿Ok? ¿Cómo podemos deducir qué es matriz? Pues matriz sabemos que es la matriz anteriormente creada, si no, ¿qué matriz estaríamos hablando? Entonces, tiene lógica, ¿no? Meses vendría a ser según la variable que está aquí. Entonces, como son las etiquetas, pues meses vendría a ser el vector de las etiquetas. ¿Ok? Estos son vectores. Y por último vendría a ser mes, que mes en este caso vendría a ser un mes específico, porque de hecho no me está diciendo eh, realmente que alberga mes, pero podríamos intuir que de meses se va a seleccionar un mes. ¿Ok? Entonces, aquí no lo he puesto porque es deducible. En otros ejercicios a veces sí es necesario que, bueno, el enunciado te va a colocar qué representa esa variable que recibe. Ya. Esta función calculará y retornará el valor total en dólares de ese mes. Esta, esta manera de explicar un ejercicio a veces puede ser un poco complicada. El valor total en dólares de ese mes. O sea, parece incluso una adivinanza y todo eso. Pero por eso hay que practicar justamente la lectura, que digamos que aquí sí es un poco primordial, ¿ya? Hay que saber que la matriz contiene, puedo ocultar el panel, aquí y acá, ya. Sabiendo que la matriz tiene columnas, meses y tiene filas, productos, que vamos a poner un producto más. Aquí digamos que es lavaplatos. Bueno, sí, es lavaplatos en sí. En nuestro ejercicio es lavaplatos.
Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Piden el valor total en dólares de ese mes, el valor total de dólares en ese mes específico, ¿ok? Entonces, digamos que mes es febrero, ¿ok? Mes es febrero. Uy, ¿qué esto es? Ay, perdón, los controles están un poco desordenados en la compu. Ya, entonces, digamos que justamente el mes ingresado va a ser febrero y que, bueno, en febrero hay valores asignados. Por ejemplo, aquí detergente, $5, $10. Voy a poner valores cortos para sumar, ¿no? Rápido. Dos y así sucesivamente, ¿no? Voy a poner tres líneas, pero vamos a contar solo las filas que tienen número. Entonces, ¿qué significa el total de ese mes en dólares? Significa la suma de todos ellos. Uy, significa la suma de todos ellos. Entonces, lo que va a pasar es que yo necesito hacer una suma. No, primero asignarle, saber qué índice de la columna voy a usar, porque estos son columnas. ¿Qué índice de la columna específico voy a usar? ¿Ya? Y recuerden que una matriz también está indexada, está enumerada con índices 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. También en la parte de acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Entonces, yo necesito saber qué columna del mes estoy. Si el usuario eligió febrero, yo necesito este índice. Necesito el índice 1. ¿Para qué? Para indexar mi variable matriz y así obtener la suma total. ¿Cómo obtengo la suma total? Justamente en eso, pues solamente aplicando la función .sum. No necesito aplicar los conceptos de ejes porque si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando yo selecciono todas las filas, pero una columna específica? Para seleccionar una columna específica, yo necesito darle un índice específico. ¿Ya? Pero para seleccionar, esto es una coma, para seleccionar todas las columnas, yo necesito ingresarle de dónde a dónde, de rango a qué rango. Pero como yo quiero desde la fila, desde el comienzo hasta el final, entonces, ¿qué es esta indexación? Es como poner del 0 al -1, ¿ya? Se sobreentiende, ¿ya? Eso lo vimos en listas, la indexación de listas. Entonces, ¿cómo se sobreentiende esto? Vamos a ponerla ahí. ¿Eh? De 0 al último elemento y el índice de la columna va a ser específicamente esto. ¿Qué es lo que me va a retornar en sí seleccionar esto de aquí? Pues me va a retornar todo lo que yo he seleccionado acá. ¿Y qué es eso? Un vector. Un vector que contiene 5, 10, 1, 2, 3 y 2. ¿Ok? Eso va a ser un vector. Y yo al aplicarle el punto sum, sin darle un eje, porque no necesito, me va a hacer la sumatoria de todo ello. La sumatoria de todo ello va a ser 15, 16, 18, 21, 23. ¿Ok? Y es justamente el número que necesito. ¿Ya? Pero, ok, paso uno, encontrar el índice de la columna. Porque no necesito saber nada de la fila, porque voy a seleccionar todas las filas. Pero la columna va a ser específica. ¿Y eso de qué depende? Del mes que me ingrese en la función. Una vez que yo obtenga ese índice, indexo la matriz, obtengo el vector y le aplico el punto sum. Vamos haciendo. ¿Ya? Esos son los pasos analíticos que tendríamos que hacer. Y ahora pues vamos a realizar un poco el código. Entonces, definimos la matriz que se llama total del mes. Total del mes. Que vendría a ser total del mes. Aquí le ingreso los parámetros. Bueno, en este caso ya me dan parámetros, entonces voy a colocar los parámetros pertinentes. Matriz, coma, meses, coma, mes. ¿Ok? Voy a poner dos puntos, espacio. Eh, listo. Ahora, esta función calculará y retornará el valor total del meses. Y recordemos que primero hay que hallar el índice de la columna específica. Columna específica. El índice de la columna específica. Ahora sí es donde vamos a saber qué función aplicamos. En una lista, nosotros para buscar
eh, digamos, en esta lista, para buscar, bueno, la lista de arriba, porque estamos encontrando el mes. Para encontrar abril en esa lista, ¿qué es lo que hacíamos? Abril, bueno, primero la lista, ¿no? A la lista.index de abril. Y index me va a retornar el índice, ¿ok? Pero en este caso, no se puede aplicar directamente punto index, porque punto index no se aplica a un vector, no se aplica a un arreglo en sí, en general. Entonces, ese es lo complicado que a veces se nos puede tornar, porque ustedes tal vez dirán, ok, pero ¿qué pasa si yo convierto meses en lista? ¿Qué pasa si yo convierto meses en una lista y luego le aplico el index y ahora sí busco el mes? Ok, sería oportuno, pero realmente sería largo. Ok, bueno, en sí, digamos que puede ser un poco largo, a veces en ejercicios que hay que hacer más cálculos. En este caso se hizo corto, ¿no? Pero para buscar el índice en un vector sin la necesidad de transformarlo en lista, lo que debemos hacer es usar la función np.where. Admitir todo. Hay personas en la sala, pero ya, creo que ya. Entonces, debemos buscar el índice con la función np.where. Hay mucha confusión con la función np.where porque en sí es complicada. Por eso prefiero enfatizar también un poco en eso. Si yo busco, por ejemplo, hola, ¿qué es lo que va a hacer la función? Adiós aquí. Ya. Yo tengo ese vector, y si yo le aplico np.where, por cierto, np.where, ¿qué es lo que recibe? Recibe una condición, una matriz booleana, un arreglo booleano, ¿ok? Entonces, una condición, sí, una condición booleana. Lo que yo hago aquí es B es igual, o sea, para buscar los índices específicos, yo digo que del vector, todo este vector, yo quiero justamente el elemento que contenga el string hola, ¿ya? np.where va a decir, ok, en este vector, porque la condición que tenemos aquí, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver eh, un vector booleano con true, false. ¿Ya? ¿Por qué true false? Porque ¿quiénes son los únicos que se parecen al string hola? Pues obviamente el índice cero. Entonces el índice cero tiene true. Y luego lo que vas a decir np.where es dónde están los valores verdaderos. ¿En qué índice están los valores verdaderos? Que se cumplieron para la condición. Entonces aquí me va a retornar una tupla. Eso sí, es un poco, digamos, complicado, ¿no? Entender esa parte. Sí, así es. Ya me dicen en el chat que la condición iría mes es igual a meses. Ajá. Pero aquí estoy haciéndolo un poco más corto para que se pueda entender un poco np.where, porque a veces sí es complicado de entender. Entonces, va a ser una tupla. En este caso, solamente esta tupla va a contener un arreglo, porque estamos hablando de un vector que tiene una dimensión. Un arreglo, una dimensión. ¿Y qué es lo que me va a pasar aquí? Pues los índices en los que ese valor booleano es verdadero. En este caso, el índice donde está true es cero y el índice donde está false es uno. Entonces solamente me va a pasar el índice cero. ¿Ok? Ahora, si yo quiero obtener este valor, porque yo sé que siempre va a haber un valor ya que las etiquetas no se repiten, lo que yo debo hacer para sacar ese valor de esa tupla y ese arreglo es indexarlo en cero cero. ¿Ya? Y así obtengo el valor dentro de ese arreglo, el valor directo, el índice, ¿ok? Entonces, digamos que esa es la explicación con un ejemplo sencillo, pero la condición que habría que colocar aquí es meses igual a mes, igual a mes, ¿ya? Y lo que va a buscar es, este mes, si es enero, si este mes es enero, va a poner todo falso menos donde está enero, verdadero.
y me va a pasar el índice de enero, ¿ya? Pero luego yo necesito indexarlo en 00. ¿Por qué? Porque está una tupla y luego un arreglo. Y dentro de ese arreglo está el índice. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Sabiendo eso, ya tenemos el índice de columna. ¿No hay preguntas? Voy a ver el chat por si acaso. Ah, ya, no hay preguntas. Ya. Entonces, Por favor, ¿puedes explicar la línea? eh, ¿alguien habló? No se escuchó mucho. Sí, te decía que si por favor puedes explicar la línea 15 cuando incluyes el 00. Ejecutar la línea 15. Explicar la línea 15. Ah, ya. Cuando, o sea, la parte que incluyes el 00. Ah, ya. Sí, sí. Puedo. Ya. np.where retorna todo esto. ¿Ya? np.where retorna, siempre retorna una tupla y dentro de esa tupla un arreglo, cuando estamos hablando de vector. Fijémonos en vector, porque np.where jamás vamos a usarlo en matriz. Matriz se vuelve más complicado y no hace falta entenderlo. Vector. np.where en un vector donde aplicamos una condición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le aplicamos np.where? Que justamente los elementos de aquí adentro de este arreglo van a ser índices en donde se cumple la condición, ¿ok? La condición aquí se aplica para hola. Hola se cumple, entonces hola es verdadero. ¿Y dónde está el índice? En 0. Pero resulta que esto siempre me va a dar una tupla y un arreglo. ¿Ya? Una tupla y un arreglo. Entonces, como me va a dar eso, tengo que indexarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros indexamos un arreglo, bueno, en sí, ¿qué pasa cuando indexamos la primera vez? Pues vamos a tener el arreglo, porque es el elemento uno de esa tupla. La tupla no se ha visto profundo, pero tómenlo como una lista. La tupla es una lista que contiene varios elementos. En este caso solo tiene un elemento que justamente es un arreglo. ¿Ya? Y entonces me devuelve un arreglo indexado de esta manera. Ahora, si ese arreglo yo lo vuelvo a indexar, me devuelve justamente el cero. ¿Ya? Eso es lo que pasa aquí. Vamos a poner np.where. Print np.where. Si yo corro esta función, en teoría, sí funciona, sí funciona. Total de mes, matriz. La matriz ya la tenemos creada, pero necesitamos definirla como variable. Matriz, coma, meses. Y el mes que yo necesito es el mes enero. ¿Qué índice debería tener justamente np.where? ¿Qué debería imprimir? El cero. ¿Ya? Cuando yo corro esto, justamente miren que tenemos una tupla, porque están los paréntesis. Ah, por cierto, me olvidé que cuando en la tupla hay un solo elemento, se entiende que aquí es una coma, para que no sean solamente paréntesis, porque si fueran paréntesis no fuera tupla. Cuando tiene solo un elemento, es concepto de tupla, ¿ya? Entonces, vemos que hay una tupla dentro del arreglo. ¿Y qué pasa si lo indexamos una sola vez? Cero. Lo que me va a dar es el arreglo. ¿Y qué pasa si lo indexamos otra vez? Me va a dar, ya por último, el índice cero. Ya, miren cómo es el proceso, que pasa de una tupla arreglo a un arreglo y por último el cero. Pero ¿por qué necesito ese índice con cero? Porque yo no puedo indexar otra matriz con una tupla y un arreglo, me va a botar error. Necesito el número del índice específico. ¿Ya? ¿Sí me expliqué? O sea, cuando pongo solamente un 0, digamos, ahí obtendría una lista y esa lista no puede indexar. Por eso como que es necesario poner los dos, o sea, 00. Ajá, pero no es una lista, es un arreglo. Ese es un arreglo. Ajá, es un Ah, arreglo. Porque aquí dice array. Bueno, esta es la manera de poner Python dentro de una tupla el arreglo, pero acá ya es un arreglo. Ajá. ok. Estamos indexando arreglos. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok, ya entendí. Sí.
A veces np.ver si trae complicaciones, no te preocupes. Pero bueno, practicándolo se puede. A la final tenemos el índice necesario ¿para qué? Para indexar nuestra matriz. Matriz en el índice específico que vendría a ser eh, índice columna. ¿Ya? Justamente, ¿qué pasa si yo le hubiese puesto solamente sin ninguna indexación? Vamos a comprobarlo. Si yo le hubiese, bueno, ahí creo que no pasará nada porque estoy indexando con arreglo, pero no esperarías un resultado correcto. Si lo indexas una sola vez, obtienes un arreglo y no va a pasar nada, no se indexa de manera normal. Ya, si tú lo colocas en una tupla dentro de un arreglo, no se indexa bien. Ya, pero último, ¿qué pasa cuando yo le pongo el índice 00 y el mes es enero? Entonces, por último, ya me selecciona lo que yo necesito en la matriz. Bueno, en este caso no estoy imprimiendo, ¿no? Debo imprimir aquí. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando no le pongo nada? Ya me sale todo esto. Ajá, y no está bien porque está dentro de arreglos. O sea, es un resultado que yo no espero, que no necesito, no me sirve. ¿Ya? Es un arreglo dentro de otro arreglo, dentro de otro arreglo. En cambio, aquí ya es un arreglo dentro de otro arreglo, pero sigue estando mal. ¿Ya? Y por último, necesito el índice específico. ¿Para qué? Para que solamente sea un vector. Esto realmente era una matriz de dos dimensiones. Ahora sí obtengo un vector. ¿Ya? Por eso yo debo indexarlo. Si ven como si yo le indexaba la tupla y el arreglo a la vez, me daba esto. Si yo lo indexaba con el arreglo, me daba esto, y por último, si lo indexaba con un índice específico, ya me daba las columnas de todo ese mes, que es lo que buscamos, bueno, al principio es lo que buscamos, ¿no? De la columna específica del mes, ¿ya? De todos estos índices. Ya, bueno, espero haberte explicado bien esa duda. Y Ahora disculpa, sí. y si en la Ujú. línea 15 digamos, pongo 0, 0, 2, 0,2 aquí. sí. Ya. En este caso, votaría error porque el índice no existe. Ya, vamos a ver si vota error también. Sí. ¿Qué es lo que dice index error? Porque justamente solo tenemos una tupla y un arreglo acá adentro, con un índice específico. Entonces, no hay más valores. Y como no estamos indexando valores fuera de rango, va a votar error. No hay más valores. Solo hay indexación de un elemento y un elemento. Solo es para sacar ese cero de ahí. ¿Ya? Sí, daría error. Ya, entonces, eso, ¿no? Matriz indexada de esta manera me da la matriz que deseo. Bueno, en este caso el resultado. Vamos a ponerle variable resultados igual. Ahora, a ese resultado yo necesito hacerle un zoom, porque recuerden que debemos retornar justamente la suma de todo ese vector. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice, ¿no? El total en dólares de ese mes. ¿Ya? Una cosa más que vendría a decirles es que, ya, sí. Se han dado cuenta que np.zoom también puede ser usado como zoom, con el arreglo punto zoom. Es decir, podemos usar, o sea, esto es digamos, si tuviesen duda, np.zoom llamas a la librería, np es la librería, y aquí le aplicas el arreglo que tienes, ¿ya? Y bueno, acá le colocas, si quieres, el eje. Eje igual a 0, eje igual a 1. ¿Ya? Pero resulta que en arreglo arreglo le puedes poner arreglo.zoom y acá solamente le pones el eje. ¿Ya? De las dos maneras funciona. Es un poco raro, ¿no? Pero sí. De las dos maneras funciona. Si una vez aprendiste con np.zoom, no hay problema. Si una vez aprendiste con arreglo.zoom, no hay problema. Los dos son aplicables. ¿Ok? Entonces, con eso dicho, vamos. Vamos con el siguiente ejercicio porque, bueno, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar que funciona totalmente.
Print total mes, listo. Hay algo que pasó. Fuera, indexamos con el 2, ¿no? Hay que indexar con 00. Entonces, ya me da el valor. Recuerden que son valores entre 100 y 1000. Es normal que me salga 5000 porque estamos hablando de un vector que tiene entre números de 100 al 1000 y cada vector son como 5. Entonces, 5000 está bien, realmente. Ya, listo. Esta función sirve. Genial. Vamos a comentarla para que no funcione más. Ya. Ahora vamos con el literal 2. Se fue el tiempo rápido, la verdad. Cree la función total del mes a mes. ¿Ya? Cree la función total de mes a mes. Esta función es un poco extraña, pero a la vez interesante. De hecho, todas estas funciones no son repetidas, son una cada vez distinta de otra. O sea, estamos practicando los ejercicios, las mayores posibilidades de ejercicios que podemos topar. Entonces, esta función es bastante interesante. ¿Por qué? Porque pensaríamos que hay que repetir procesos. Pero si hablamos de repetir procesos, ¿qué pasa si utilizamos un proceso que ya hicimos? ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este literal? Esta función retornará lo mismo que la anterior función. ¿Ok? Hasta ahí bien. Retorna lo mismo. Está bien. Pero en un rango del mes inicio al mes fin. Bueno, yo les dije que esto es mes inicio, mes fin. Generalmente no supieran qué sería, ¿no? Pero ya vemos más o menos cómo funciona. Entonces, nosotros necesitamos seleccionar este rango de valores del mes inicio al mes fin, ¿ya? Y es lo curioso porque hay que hacer un rango de valores, ¿no? Desde ese mes inicio a mes fin, porque en sí no son índices, son string. El mes inicio y el mes fin son string, ¿ya? Y necesitamos hallar los rangos para que vaya recorriendo en ese rango específico, ¿ya? Pero luego, ¿qué debo obtener? El total de mes en dólares, pero no solamente del mes, sino de varios meses. ¿Y qué función me retorna solo de un mes? La primera, ¿verdad? Entonces, si yo recorro todos los meses, desde el mes de inicio al mes fin, es decir, de enero a marzo, a la función por cada iteración, porque bueno, vamos a usar un for, les adelanto, vamos a ingresarle un mes. Por cada iteración, vamos a ingresarle un mes y la función me va a retornar un vector con justamente esos, con el total del valor dólares en ese mes. Pero como vamos retornándolo, me va a pasar de varios meses. ¿Y qué hago con esos vectores? Los sumo. ¿Ya? A la final, los sumo. Entonces, perfecto. Esto me puede servir para mi lógica. Es decir, no hacer un código, sino reutilizarlo. Entonces, lo primero que va a ser, digamos, un poco jodido, ya que tiene una lógica fuerte, por así decirlo, entre los ejercicios en NumPy, es hallar el rango en valores, ¿ok? Pero ya vimos que con np.where todo es posible, ¿ya? Entonces, vamos a hallar el rango de inicio o el índice inicio. Índice inicio, ¿cómo lo hallamos? Con np.where. ¿Y cuál es la condición que establecemos? Pues meses es igual a mes de inicio, ¿ya? Pero falta indexarlo, recuerden, al 00. ¿Ya? De esta manera obtenemos justamente eh, el índice específico de inicio. Es como lo que hicimos anteriormente. De hecho, meses y es un mes, ¿ya? Y obtenemos literalmente un índice. Ahora, np.where del mes de fin. Entonces, meses igual al mes fin. Asimismo, indexado de igual manera. ¿Ya? Genial. Hemos obtenido el índice de inicio y el índice de fin. Ahora podemos hacer un for de que vamos a recorrer un mes específico por cierto, esta variable no debe ser igual a las variables que me ingrese de parámetros. Mes y meses. Bueno, estoy erróneo. No vamos a recorrer todos los meses, sino un rango específico. Entonces,
Aquí realmente es índice. Vamos a recorrer índice. En range, ¿de dónde hasta dónde? Pues del índice. Justamente por eso vamos a utilizar estos valores. Aquí coloqué índice con capitalares, en mayúsculas. Debe empezar en minúscula por buenas prácticas. Índice de inicio hasta el índice fin. Perfecto. Genial. Ya. Entonces, el índice de inicio, aquí hay una curiosidad. Que si colocamos aquí el índice fin, así nomás, vamos a poner aquí índice F. Y acá colocamos, bueno, hasta ahorita bien, pero hay una cosa que hay que hablar ahí. Vamos a ir recorriendo de todos estos meses. Por ejemplo, se seleccionó febrero el índice de inicio y seleccionó mayo el índice de fin, es decir, 1 y 4. Entonces va a recorrer 1, 2, 3, pero este 4 no lo va a tomar en cuenta porque eso es lo que hacía range. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Más 1 para obtener en cuenta el último índice, ¿ya? Porque range no lo toma en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos hacer la iteración y llamar a la función total mes. Total del mes es igual. Aquí hay otra cosa que hay que también tener en cuenta, pero hasta ahorita, bien. ¿Ok? Pero mes, ¿qué es mes? Mes en sí eh, es el vector meses indexado en el índice. ¿Ok? Vamos a recorrer desde un mes de inicio a un mes fin. ¿Y de dónde lo vamos a recorrer? Justamente del vector meses. El vector meses, por cada iteración, va a obtener un índice y esta función me va a retornar el total de ese mes específico. ¿Ya? Por eso digo que la lógica aquí ya era un poco más fuerte. Ya. Ya está. Entonces, vamos a colocar aquí total o resultado, ¿no? Resultado. Y vamos a poner Richón acá. Hay otra cosa más que hay que tomar en cuenta aquí. Hay muchas cosas que tomar en cuenta últimamente. Entonces, resultado va a obtener el valor total de esa suma, que recuerden que va a ser un entero. Pero recuerden también que esto me va a pasar varios valores. ¿Y qué pasa cuando yo le asigno igual? Esos valores no se me van a sumar. A la final, esta función me va a retornar ¿qué cosa? Me va a retornar solamente el resultado del último mes, porque va a ser resultado igual a total del mes, y no resultado más igual total mes, para ir sumando. Entonces, para eso necesitamos poner una variable de inicio, resultados igual a 0, y se le vaya sumando los nuevos valores que se van agregando. Así voy a obtener el total, porque va a ser una sumatoria progresiva. Tan, tan, tan. ¿Ya? De esta manera obtenemos el total de mes desde un inicio hasta un fin. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí print de lo que inicia, print hasta donde termina. El mes de inicio, digamos que va a ser enero, o sea, va a recorrer desde el índice 0 hasta el índice mayo, que vendría a ser enero, febrero, marzo, abril, mayo. El índice 4. Ajá, el índice 4 desde el 0 al 4. Pero aquí se pone índice más 1, o sea, el 5, porque el 5 no lo toma en cuenta, sino el anterior, el 4. Y justamente es lo que queremos recorrer. ¿Ya? Y ahora sí me va a retornar. Recuerden que estos nombres deben ser iguales a estos de acá, porque si no, no va a encontrar el índice y va a votar que no va de cierto rango a cierto rango. No, no existe ese rango, va a decir. ¿Ya? Entonces vamos a poner room y vamos a ver que me da un valor específico. Bueno, en este caso no tengo mucho contexto porque no imprimo la matriz. Y bueno, igual no podremos porque son valores grandes, ¿no? Es imposible calcular. Pero digamos que como seleccionamos enero a mayo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, se me hizo la sumatoria de todo esto. De todo esto, ¿ya? ¿Y qué sucede realmente por cada iteración? Pues me selecciona esta fila y me da un valor N1. Luego, en la siguiente iteración, esta es iteración 0, iteración 1,
me da un N2 y luego así sucesivamente me da un N3. A la final, uy, N3, a la final se suman todos ellos, ¿ya? Con el N4 y N5. Y ahora sí me da el valor correspondiente, que justamente es el que me sale en consola, ¿ya? Porque lo estoy imprimiendo, ¿ya? Eso es lo que hace. Pero esto es porque son meses elegidos de enero a mayo. También puede ser de mayo a diciembre. No hay problema. Ya funciona. La operación es dinámica. ¿Ya? Ok. Ahora sí, este ejercicio sería, este literal 2 sería completado. Estaría completado. Vamos a poner aquí comentario y vamos a hacer la siguiente función. Ok, ya. La siguiente función dice lo siguiente. Cree la función total del mes. Esa creo que ya la hicimos. Ya me equivoqué. Cree la función total de productos, matriz productos, lista de productos. ¿Ya? Es otro tipo de ejercicio. Ya ven que cada ejercicio es diferente de otro. Yo pude haber repetido hacerlo 2 veces, pero no, realmente son diferentes. Cree la función de productos, matriz productos, lista de productos. Ok, es una lista de productos. Esta función retornará la suma total en dólares vendido de todos esos productos en todo el año. Esto puede ser confuso, como ya hemos hablado, la lingüística, la literatura o como se diga, la verdad no soy muy bueno en eso, pero con la práctica se aprende, ¿no? Entonces, ¿qué significa la suma total en dólares vendidos de todos esos productos en todo el año? Sabiendo que obtengo esta lista de productos, sabiendo que obtengo esa lista de productos, vamos al, uy, acá. Vamos a ver si limpio un poco la pizarra. Ay, no, si limpio por completo. Ahí sí. Ya. Eh, la suma total en dólares vendidos de todos esos productos. Sabiendo que tenemos productos como detergente. Uy, a veces se buguea. Ya. No, sigue bugueado. Perdonen la molestia. Ya. Sabiendo que fila uno puede ser el producto uno, el producto. Vamos a ponerle solamente por variables, ¿no? No vamos a poner el producto total, literal. Producto uno, producto 2. Entonces, lo que me piden y lo que me dan realmente es una lista de productos. Aquí, digamos que el producto no en orden, sino el producto 2, el producto 7, y esa va a ser mi lista de productos. Entonces, yo necesito entregar el valor total, la suma total, digamos que el producto 7 está acá. Producto 7. Entonces, yo necesito hacer la sumatoria de toda esta línea, de toda la línea de aquí, y también la sumatoria de toda esta línea de acá, porque son los productos que me da, ¿ya? ¿Y por qué me dice todo el año? Recuerden que todo el año, ¿qué son? Todos los meses, de enero a diciembre. Entonces, quiere decir que debo seleccionar todas las columnas en sí, desde el inicio hasta el fin, o sea, todas las columnas. Porque digamos que me dice no del todo el año, sino de enero hasta noviembre, entonces seleccionaría solo hasta aquí, ¿ya? Y no seleccionaría esto. Entonces hay que tener cuidado con los rangos de indexación y qué es lo que tenemos que elegir, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito saber en este ejercicio? Sabiendo que yo tengo una lista de productos, ¿qué tal si recorremos esa lista de productos y luego hacemos un np.where para conseguir el índice de producto 2? ¿Dónde está el índice aquí? Vendría a estar en el índice 1. Con np.where lo vamos a obtener porque en mi función me ingresa un vector de productos. Entonces, como me ingresa un vector de producto, yo puedo hacer un np.where y obtener el índice en donde está ese producto específico, ¿ya? Si hablamos del producto 2 me devuelve el índice 1 y ahora sí, yo puedo seleccionar todo ese vector, todo este vector. Recuerden que seleccionar todo esto me devuelve un vector,
Ya no es una matriz, sino un vector. Si yo le aplico el np.sum, voy a obtener un valor x, x1. Ahora, acá con producto 7 lo mismo, estamos en iteración. Entonces yo voy a recorrer esto y producto 7 me va a dar el índice 6, ¿ya? Entonces el índice 6 se selecciona aquí con todas las columnas, o sea, la fila lo dejamos estático en 6, pero las columnas las seleccionamos todas y este va a ser un valor x2. Pero me dice el total, la suma total. Entonces, x1 y x2, ¿qué va a pasar? Pues me devuelve aquí un resultado, o sea, la suma total de estos dos y viene a ser resultado, ¿ya? Entonces, de esta manera es como hay que plantear el ejercicio analíticamente, ¿ya? Entonces ya vamos haciéndolo. Los últimos ejercicios son un poco más heavy porque hay que indexar vectores y es rarísimo, pero quiero detallarlo muy bien, ¿ya? Listo, vamos haciendo. Ah, ¿Cómo era total de productos? ¿Ok? Aquí le ingresa la matriz, nunca puede faltar. Productos, porque vamos a hacer np.where con producto de productos y una lista de productos. Lista de productos, aunque lista es con minúscula por buenas prácticas. Lista de productos. Lista de productos, ya. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer es un for y vamos a iterar sobre los productos, ¿ya? En este caso, lista productos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? El índice de qué cosa? De la fila. Recuerden que queremos seleccionar fila específica por cada iteración. Entonces, el índice de la fila que va a ser igual a np.where. ¿De qué? La condición para colocar aquí vendría a ser el producto de iteración igual a productos. ¿Ya? Entonces, de aquí, recuerden que np.where a estas funciones siempre me va a retornar un solo valor, porque yo estoy seguro, completamente seguro, que solo se cumple una condición, solo se cumple un valor en todo ese arreglo. Entonces, no se repiten elementos en productos, y como no se repiten, yo estoy seguro que siempre me va a devolver un índice, ¿ya? Y lo puedo indexar para obtener el número literal. Indexar para obtener el número literal. Y eso es lo que hacemos con np.where, que np.where es como un punto index, ajá, para arreglos. Ahora, índice, bueno, mejor dicho, ya tenemos el índice, ya podemos seleccionar la matriz, pero hay que hacer lo mismo. Recuerden que si yo voy a estar poniendo resultado igual a la matriz indexada en esto de aquí, de dónde a dónde, ¿qué es lo que se queda estático? La fila. ¿Cuáles son la selección de columnas? Pues de inicio a fin. Si yo le aplico punto .sum y lo escribo de esta manera, el resultado se va a sobreescribir a cada rato. Y a la final me va a dar el resultado de un solo producto, cosa que no me interesa y por eso debo poner una variable de inicio y acá voy a poner más igual. Bueno, esto de variable de inicio es más que definir la variable, porque recuerden que resultado más igual es resultado igual a resultado más lo nuevo, o sea, lo que se utilizó antes. Y en la primera iteración de resultado no está definido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Error, ¿ya? De hecho, aquí réplica me lo dice, no está definido el nombre resultado, ¿ya? Por eso hay que aplicar un iniciador. Y obviamente hay que comprimir esto porque, bueno, un código más comprimido es más legible y mejor. En ciertos casos, ¿no? Ya, entonces return resultado. Y por último, ya tenemos resultado. ¿Ya? Vamos a probar la función print total de productos. Y aquí le colocamos la matriz productos
Y por último, lista de productos, que la lista de productos podemos aquí plantearlo, pero recuerden que como estamos buscando específicamente, entonces debemos pasarles los nombres específicos. Si no, ¿qué va a pasar? Pues va a decir, este producto no se encuentra, no hay, entonces no lo selecciono. Ya, entonces, producto aquí. ¿Qué creen que pase? A ver, escriban en el chat o los que puedan hablar. ¿Qué creen que pase si este producto no estuviese definido? Opción uno, no vota nada. Opción 2, vota valores erróneos. Opción 3, error. Vamos a adivinar. Voy a pasarles dos productos nomás. ¿Qué creen que pase cuando un producto no está definido aquí? Ya me escribió uno en el chat. Error, ¿ok? Error. Vamos a verlo, ¿ok? Bueno, yo interpretaría que es error también. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver quién gana, ¿no? Eh, vamos a no definir un producto correctamente. Bueno, vamos a definirlo correctamente primero. Trim de total producto me bota un resultado, 12.000, ya. Pero ¿qué pasa si detergente 8 que no existe? Entonces lo que me bota es un error, así es. Y lo que sucede, bueno, ganamos Priscila. Entonces, lo que sucede es que como detergente 8 no existe, al buscarlo en np.where, realmente aquí no da el error. Aquí en np.where no da el error. ¿Dónde da el error? Al indexar. ¿Qué pasa cuando yo busco algo que no se encuentra? Es decir, el np.where lo que va a interpretar es que todos son falsos. En la condición que yo le voy a pasar, np.where, todos los valores son falsos. ¿Qué pasa cuando todos los valores son falsos? Pues el arreglo que me va a devolver es una tupla y un arreglo vacío. ¿Y qué pasa si yo indexo al cero? A la primera sí va a funcionar porque me va a sacar el arreglo de esa tupla. Pero a la segunda, ¿qué pasa si indexo ese arreglo en cero? Pues no hay elemento, no existe el índice cero. Pon index error. Ya, y por eso sucede ese error. ¿Listo? Bueno, ya terminamos el literal. ¿Cómo es? El literal, no me acuerdo, me olvidé. 3. Ya. Ahora vamos con el siguiente literal. Cualquier pregunta pueden hacerla en el chat, no hay problema. Definir. Comenzamos. La 4. Dice, mejor de 3 meses. Mejor de 3 meses. Siempre, no creo que en el examen no estén unos tipos de estos ejercicios. Mejor de 3 meses. Porque los toman en lecciones, en talleres. Sí, siempre he visto que toman estos tipos de enunciados. Mejor de 3 meses. Entonces, tengan cuidado con eso. Practiquen indexación en el np.web. Practíquenlo muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos con mejor de 3 meses. De 3 meses. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues ya la vamos a leer. Matriz meses. Ok. Y vamos a definir ya una salida. Y un return. Que por cierto, esta va a ser la primera función que me retorna un vector. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, retorna un vector los 3 primeros meses ordenados de mayor a menor que más se ha vendido junto a otro vector con sus valores específicos. ¿Ok? Pero, ¿dónde debo seleccionar? Dice meses que más han vendido. Los meses que más han vendido. Es decir, si yo hablo de los meses que más han vendido, se bugueó. Ahí. Ya, si yo hablo de los meses que más han vendido, quiere decir que, bueno, las columnas que son meses, ¿verdad? Entonces yo debo obtener una suma total
vertical, ¿ya? Y ahora es cuando vamos a aplicar el concepto de los ejes en punto zoom. Por eso digo que estos ejercicios son, trata de elegir lo más posible de todos los posibles ejercicios que puedan haber. Entonces, el zoom de todo esto es un valor x1 y así sucesivamente. ¿Ya? X4, 5. ¿Ya? Entonces, lo que sucede aquí es que yo necesito seleccionar cuáles son los valores con más, bueno, cuáles son los meses con más ventas en el año, ¿ya? Bueno, en el año porque estamos hablando de todos los meses, ¿no? Entonces, todos los meses aplican una suma vertical. Los productos no importa, realmente estamos hablando del total del mes vendido. Entonces, como es el total del mes vendido, estamos hablando de todos los productos, ¿ya? Pero aquí hay que saber muchas cosas. Primero, que esto de aquí va a ser un vector paralelo a ¿a qué cosa? A las etiquetas de los productos. Producto uno, producto 2 y así sucesivamente. ¿Y por qué yo necesito saber que son paralelos? Porque si se dan cuenta, guardan relación. Estos valores guardan relación entre sí. Entonces, cuando yo vaya a ordenar estos valores, porque digamos que x5 es el mayor, entonces yo necesito, en el vector resultante, necesito colocar x5 y luego el valor que le sigue, el menor a x5, digamos que es x2, el menor a x7. Y también necesito aquí poner los productos respectivos de esa cantidad. ¿Y cuál es la relación? Pues X1 relaciona a producto 1, X2 relaciona a producto 2. Entonces, como son vectores paralelos, yo podría hacer un juego, una operación con estos dos para obtener el valor ordenado y sus productos correspondientes. ¿Ya? Producto 5, producto 2. Al principio dirían que sería chuta complicado, pero hay funciones de NumPy que lo permiten hacer más rápido, ¿ok? Si no tuviésemos esto, tuviésemos que hacer un for raro, un for y luego indexar listas, o hacer un punto copy de listas, todo raro. Pero acá tenemos las funciones args y las funciones directas. Las funciones arg te dan, por ejemplo, yo quiero buscar el máximo y cuando le pongo args max, me devuelve el índice y no el elemento máximo en sí. Me devuelve el índice y no el elemento. Todos los arg que conllevan arg en su nomenclatura te devuelven índices y no los elementos. Ahora, también existe min, max y sort, pero min, max y sort devuelve eh, el elemento específico, ¿no? El mínimo, pues el elemento específico mínimo. El máximo y así sucesivamente. Y el punto sort devuelve obviamente un vector ordenado o una matriz ordenada. Bueno, generalmente el punto sort lo aplicamos a vectores. Entonces, vector punto sort y se arregla el vector, se arregla ordenadamente, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a aplicarlo, vamos a aplicarlo. Bien. Generalmente yo necesito obtener los índices ordenados, ¿ya? ¿Quién me va a dar esos índices ordenados? Me lo va a dar punto sort, ¿ya? Pero, antes de yo hacer algo con eso, ¿qué necesito obtener? Estoy aquí, ¿verdad? ¿Cómo obtengo esto de aquí? A ver, participación. ¿Cómo obtengo ese vector de la suma total en cada mes verticalmente? Tendríamos que sumar el axis de columna, que es cero. Tendríamos que, Hacer una suma por axis, no es cero. exacto, sí, hacer una suma por por eje, ¿no? Ajá, exacto. Pero, ¿qué eje hay que seleccionar? Eso es una duda que a veces surge y necesito que vayamos a poner aquí un pequeño
O sea, un pequeño muestreo de lo que pasa a veces. Vamos a poner un m igual a np.array. Esto es de ejemplo. Bueno, mejor vamos a usar np.random.random para hacerlo más rápido. Y aquí colocamos de 3x3. Bueno, de inicio, valores desde el 1 hasta el 5. Y acá será un tamaño de 3x3, ¿ya? Entonces, esto será una matriz de 3x3 con valores aleatorios del 1 al 5. Ahora, yo voy a imprimir M solo para decir qué es lo que pasa si yo a M le aplico una suma vertical. M.sum axis 0 y M.sum de axis 1. Simplifico el problema porque a veces suele ser un poco complicado entender lo de los ejes. Y aquí pues se va a explicar mucho mejor. ¿Ya? Vertical y horizontalmente. Sumas verticales y horizontales. Entonces, evitando leer esto, no lo lean, vamos a leer esto de acá. Tenemos una matriz de 3x3 con números aleatorios entre el 1 y el 5. También podremos ver acá vectores. Este primer vector representa la suma en el eje 0. Pero ¿qué eje específicamente hace la suma? Si hablamos del eje 0. Bueno, pueden intuir 3 más 4, 7, más 3, 10. Entonces, ¿realmente esto hace la suma vertical o horizontalmente? Verticalmente, así es. Entonces, el eje 0, esto tienen que acordarse siempre, para que se lo memoricen de memoria, valga la redundancia. Axis igual a 0 hace una suma vertical. O bueno, si tú lo haces, por ejemplo, también el max, hace el máximo verticalmente. O sea, si tú haces un max a una matriz, max y le puedes asignar un eje. De hecho, todas estas funciones le puedes asignar un eje. ¿Ya? Como se dan cuenta. Entonces, tú le puedes plantear un eje y el eje 0 representa vertical, esa función aplicada verticalmente. ¿Ya? Y asimismo, con el eje 1. El eje 1 hace una suma horizontalmente. ¿Ya? Entonces, aquí se pueden dar cuenta que 3 más 1 más 4 es 8, y justamente es el valor. ¿Ok? El siguiente es 4 más 2 y más 3, 9. Está bien. 3 más 3, 6, más 4, 10. Entonces, eso es lo que tiene que saber sobre los ejes. Entonces, una vez que sabemos eso, podemos seguir haciendo nuestro ejercicio. Argmax, bueno, vamos a hacerlo primero, ¿no? La sumatoria por meses. Entonces, si yo quiero hacer vector sumar, ¿no? Vamos a poner vector suma. Vector suma lo obtengo al sumar la matriz punto sum en el eje igual a 0. ¿Por qué? Porque la necesito verticalmente, ¿ya? Perfecto. Ahora sí. Índices ordenados, ¿cómo lo vamos a obtener índice ordenado? A ver, ¿cómo obtendremos el vector índices ordenados? Sería Con vector un arcsor. más un tosor. Arcsor escuché, ¿no? Yo dije sor, porque, o sea, ordeno todos los elementos, o solo... Ok. Ya, dijiste SOR y creo que Priscila, no sé, dijo ArcSOR. Ya. Está bien porque SOR ordena, pero estamos hablando de los índices. Bueno, por ahora necesitamos los índices. Así que, si lo piensas bien, necesito los índices ordenados, entonces necesito ArcSOR, porque ArcSOR me devuelve los índices ordenados. ¿Ya? Vamos a hacer acá una prueba, porque esto siempre necesitamos hacer este tipo de pruebas para aprender de qué trata, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos aquí m punto, vamos a copiar esto de aquí, vamos a eliminar la suma horizontal, sino solo vamos a poner la suma vertical. M punto o np punto arcsor, ¿de qué cosa? De la sumatoria
por verticalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a devolver esto? Vamos a ver en el ejemplo. Me devuelve la matriz, que pueden ver que la suma vertical es correcta, 4 más 4 más 1 es 9. Pero me devuelve unos índices ordenados. ¿Pero qué representa estos índices ordenados? Parece complicado al principio, pero hay que entenderlo, ¿no? Este uno representa el índice uno, ¿ya? Que vendría a ser el 6. Este cero representa el índice cero, que representa el 9, ¿ya? Este índice 2 representa el 9 de acá. Bueno, aquí en este ejercicio específico me salieron los números iguales, pero vamos a uno distinto, que me salgan números distintos, todos, para que se puedan ver mejor. Ya, entonces 5, 7 y 8. No me sirve este ejemplo tampoco. Vamos a que nos salgan desordenados, no ordenados, y diferentes números. Ya, este está bien, este es perfecto. Eh, lo que podemos ver, ¿cuáles son los índices de la suma vertical? Ok, el 9 es cero, ¿verdad? El 6 es uno y el 7 es 2. Ya, estos índices son los que se ordenan. Es decir, ¿cuál es el mayor entre cero, uno, 2? ¿Cuál es el mayor? Bueno, el menor, porque ArcSort lo hace, bueno, SOR y ArcSort ordenan los elementos de menor a mayor por defecto, ¿ya? Tendríamos que hacer un método de invertir para mayor a menor, en vez de menor a mayor. Pero por defecto es menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el menor de estos índices? Pues por elemento podemos saber que el 6 es el menor. Entonces, ¿cuál es el índice de 6? 1. Entonces, se coloca aquí ordenado. En el primer índice del nuevo vector, coloca el índice al que le pertenecía el menor de todos esos elementos. Ahora, ¿cuál es el siguiente que sigue? Justamente el que sigue después del 6, que es 7. ¿Y cuál índice le pertenece 7? El índice 2. Entonces se coloca ordenado ahí, ¿ya? Y así se va colocando hasta llegar al mayor, ¿ya? ¿Cuál es el mayor? El 9. Entonces el 9 se coloca a lo último. En retrospectiva, el primer elemento aquí es el mínimo y el último elemento es el máximo, ¿ya? Y son ordenados hasta llegar del mínimo al máximo. Pero estos son índices. ¿Qué pasa si yo colocase solamente SOR? Pues me devolvería 6, 7 y 9, que es lo mismo que ordenarlos por índice. O sea, prácticamente estoy haciendo un ArcSort y un SOR son los mismos, pero uno me devuelve índice y otros elementos ordenados, ¿ya? Entonces, sabiendo todo eso, podemos seguir haciendo esta parte de acá, que ya tengo mi vector suma, pero a ese vector suma le voy a aplicar un punto arc-sort, ¿ya? Si ven cómo a veces uso np.arc-sort y a veces utilizo el vector directo, porque se puede, ¿no? Sí, eso estaba en la línea 46. Mm, ya. Entonces, índices ordenados igual a vector suma punto arc-sort y me devuelve los índices ordenados. Y bueno, de esta manera estaría bien, pero aquí viene otra anomalía, por así decirlo. Y es que resulta que vector.arcsort está de menor a mayor, y ¿qué es lo que yo deseo entregar? Deseo entregar de mayor a menor, ¿ya? Para entregar para convertir de menor a mayor a menor, es simplemente una inversión, un -1. Recuerden que estamos indexando como en las listas, que en las listas hacíamos esto y se invertía. Es lo mismo para vectores de suma, porque en vector suma, bueno, en vectores en generales, en arreglos, se puede utilizar los saltos. En la indexación también por saltos. Y esto es un salto negativo, es decir, una inversión. ¿Ya? Una inversión. Invierte todo el vector. Entonces ahora ya tenemos los índices ordenados de mayor a menor. Pero también necesito yo seleccionar de esos índices ordenados de mayor a menor. Vamos a poner índices ordenados mayor, menor. Necesito índices ordenados de mayor a menor, pero 3, el top 3. ¿Por qué? Porque me dicen los 3 primeros meses.
solo los 3 primeros meses. Entonces yo necesito seleccionar los índices mayores hasta el 3. ¿Ya? Entonces, mayor, menor, y aquí le pongo top 3. ¿Ya? Perfecto. Top 3 es igual a qué cosa? A índices ordenado de mayor a menor, pero selecciono el top 3 que vendría a ser del índice 0, 1, 2, hasta el índice 3. El 3 no se cuenta, solo el 2. Entonces 0, 1, 2. Aquí solamente es una indexación normal, ¿no? De las que ya hemos visto, para seleccionar los 3 primeros elementos. ¿Ya? Entonces, si ven cómo poco a poco vamos a hacer un procedimiento para ordenar. ¿Ya? Y de hecho, ya obtenemos el top 3 de los elementos, en este caso en índices. Ajá, el top 3 de mayor a menor en índices. Pero esos índices no es lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide realmente un vector de los meses con sus valores específicos. Es decir, yo debo mandarle los meses específicos. Ya. Ahora sí se viene un poco raro, ¿no? Un poco raro. Eh, ¿Cómo le explicaría? Lo explicaría. Ya, vamos a explicarlo así. Si yo, es que NumPy es increíble, la verdad, por eso es muy utilizado. Ahí se bugueó, se bugueó, ya, se bugueó, ya. Ahora sí. Si yo tengo un vector aquí vamos a poner cualquier cosa, ¿no? A, B, C. Lo que voy a enseñar ahorita es qué pasa si yo indexo un vector. Vamos a poner B, esto es igual a B. Indexo con índices, ¿ya? D, E, ¿ya? Si yo indexo este vector, lo indexo de tal manera que aquí le meto otro vector. Digamos que yo tengo aquí el vector 1 y mi vector 2 va a ser solamente de índices. 2, 4, 5. O bueno, puede ser incluso desordenado. Vamos a poner aquí desordenado para explicarles qué es lo que pasa siempre. 4, 2. Entonces, cuando yo indexo con mi vector 2 un vector, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que me retorna? Esto me devuelve el mismo vector 1, pero con los índices seleccionados y con su orden específico. Es decir, ¿cuál es el índice 4 en mi vector 1? 0, 1, 2, 3, 4. Aquí no hay 5, por cierto. Vamos a poner aquí 1 en vez de 5. Deben ser los índices correctos, ¿no? Si no, al último no te va a retornar nada, solamente del 4, 2. Entonces vamos a poner 4, 2, 1. No bota error si tú le pones un índice que no existe, realmente no te bota nada. ¿Ya? Entonces 4 vendría a ser esta E y lo coloca según... ¿Dónde está el 4? Primerito, ¿no? Entonces vamos a poner la E. ¿Qué es lo que sigue? El 2. ¿Ya? Entonces el 2, ¿dónde está? Acá. ¿Qué representa? La C. El 1, ¿dónde está? Acá. ¿Qué representa? La B. A la final te retorna los elementos de ese vector ordenados de tal manera como están los índices. ¿Ya? Estos índices le pertenecen a este vector 1. ¿Ya? Como podrán saber, estos son otros índices. Estos son otros índices, realmente no me interesa. Y el 4, el 2 y el 1, ¿qué representan realmente? Índices de este vector. Entonces, cada vez que yo indexo un vector con otro vector que contiene solamente índices, lo que me va a retornar es sus elementos elegidos y ordenados de tal manera, ¿no? 4, 2, 1. ¿Cuál es el índice, el elemento del índice 4, el elemento del índice 2, el elemento del índice 1, y los va a ordenar de tal manera como están estos índices? ¿Ya? Entonces, como yo puedo indexar eh, cualquier elemento en sí, ya puedo yo retornar los meses que son. ¿Por qué? Porque yo tengo índices ordenados de mayor a menor
y solamente top 3. ¿Ya? Por cierto, aquí pueden observar que solo son 3 índices y aquí hay más índices, pero no, solamente se seleccionan los índices correspondientes. Entonces, yo puedo de meses obtener vector 1, que es el vector que voy a entregar acá. Vamos ya a poner nombre vector 1, y es el vector que voy a entregar acá. Y ese vector me va a contener los meses indexados con esos índices. ¿Ya? En este caso, meses con esta indexación. ¿Ya? Pero es curioso esto, es curioso porque también debo retornar un vector con los valores específicos. Aquí, ¿qué es lo que me contiene meses? Meses realmente, ¿qué es lo que contiene? Contiene string, ¿ok? Contiene un string, bueno, perdón, un vector con string de esos meses, ¿ya? Y si yo estoy indexando con los índices de mayor menor en top 3, lo que pasa aquí es que meses se van a seleccionar esos meses en string específico. Febrero, mayo, diciembre. ¿Ya? Pero necesito también los valores específicos. Es decir, si se selecciona enero como primer lugar, necesito el valor de enero. La suma en el mes de enero. ¿Ok? La suma de mes de enero. Entonces, aquí lo que debo poner es hallar un vector 2 con la suma esa. Pero yo sé que tengo indexado de esta manera. Y yo también tengo vector suma. ¿Ok? Entonces, lo que podría hacer yo es indexar vector suma. ¿Ya? Porque vector suma, ¿qué me contiene? Vector suma me contiene la sumatoria en todos esos meses, ¿no? El total de todos los meses, el total vertical de todos los meses. Vector suma me contiene la sumatoria por eje cero, entonces verticalmente todo. Ahora, yo le puedo poner aquí los índices ordenados de mayor a menor, pero el top 3. ¿Va? Entonces, de esta manera obtengo el vector 1 y el vector 2, que son paralelos. En sí van a tener los mismos elementos porque lo indexo con los mismos índices que seleccioné acá. ¿Ya? Entonces acá vendría a retornar el vector 2. Sí, esto es digamos, el pináculo de todo lo que lo que consideramos más complicados en NumPy. Y ahí ya no hay nada más complicado que esto. ¿Ya? La indexación por índice y ordenar de menor a mayor. Es una lógica un poco extraña, pero a la final con práctica se ganamos. Ya, vamos a eliminar los ejemplos que di de las sumas por eje acá abajo y el arcsor. Y vamos a colocar aquí mejor de 3 meses. Y colocamos aquí la matriz, coma, meses. Ah, ya. Ahora, sí, ya está todo bien. Ahora necesitamos, bueno, nos va a dar una tupla, porque bueno, estos, al momento de separarlo por coma, ¿qué es esto? Se vuelve una tupla, pero bueno, no necesitamos saber esos elementos, solamente que están ahí, ¿ya? Podemos saber que la suma vertical, bueno, vamos a imprimir también toda la suma del vector, ¿no? Para que se den cuenta qué es lo que me seleccionó. Vector suma. Y también imprimimos el vector meses. ¿Sí? Para que se den cuenta cómo me seleccionó todo. ¿Ya? Podemos observar que todo esto es un vector de meses. Vamos a limpiar un poco la consola para que se pueda apreciar mejor. Todo esto son vectores meses y todo esto son la sumatoria vertical de ese mes específico, seleccionando todos los productos, o sea, en ese mes específico el total. Entonces, en enero se vendió 3.555. Pero si enfatizamos en saber cuál es el mayor, aquí me sale que es agosto, luego sigue abril, luego septiembre. Entonces, agosto. ¿Cuál es agosto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agosto tiene 4.798. Y si nos damos cuenta en todo, el mayor es él, es ese. ¿Ya? Entonces me seleccionó ese como primer lugar. Y de hecho aquí me dice 4.798. Agosto y su valor. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente? Abril. Abril contiene 4.237 y así sucesivamente. ¿Sí se pueden dar cuenta? Si yo quisiese un top 5,
Simplemente, eso es lo curioso, porque la función puede recibirme un parámetro n, que significa cuántos quiero que estén en el top. Entonces, si yo pongo top 5, ahora me va a devolver un vector con el top 5, es decir, agosto, enero, febrero, junio y septiembre. Y luego 4900. Bueno, estos valores cambian porque la matriz es aleatoria, ¿no? Pero así, ya se seleccionaron 5 meses en vez de 3. ¿Ya? Y esto sería en este literal. Un poco heavy, ¿no? Porque de eso se trata indexar por índice. ¿Ya? Ahora vamos a realizar, si no hay preguntas, igual pueden ser cualquier pregunta, cualquier línea que no entiendan, de una, para tenerlo claro. Vamos a la siguiente función, mientras no haya preguntas, claro, que dice, cree la función mejor de 4 productos. ¿Ok? Mejor de 4 productos, que me recibe una matriz y productos. ¿Ok? Mejor de 4 productos. Retornará un vector con los 4 productos que han vendido más que el promedio del total de cada. Por eso digo, ahora es otra cosa, ¿no? Ya no son el mayor de mayor a menor. Ya es un vector con los 4 productos que han vendido más que el promedio del total, ¿ya? De cada producto. Y esto ya no tratamos de meses, sino de productos en todo el año. Es decir, que si obtenemos esta matriz, uy, control C, control V, ahí, ya. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que yo necesitaré la suma horizontal. Ay, no salió. La suma horizontal, ¿ya? Un valor x1, un valor x2, un valor x3, x4. Ya, pero luego me dice que los mayores valores más que el promedio. Es decir, yo necesito hacer un min, un promedio de todos los valores de aquí. ¿Ya? Entonces, todos estos valores hay que sacar un promedio. Luego, hay que seleccionar los valores que superan ese promedio. ¿Ya? Por ejemplo, x1 es mayor que p, x2 es mayor que p. Ya, si x6 es menor que p, no lo debo seleccionar, porque aquí me dicen retornar un vector con 4 productos que han vendido más que el promedio del total de cada producto en total. ¿Ya? Por cierto, aquí no dice ordenar de mayor a menor, solamente me pide colocar los mayores que P, el promedio. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Hacer una suma horizontal. Y eso, pues ya lo tenemos clarísimo, ¿no? Simplemente, bueno, vamos colocando ya, definiendo la matriz mejor, 4 productos. Ya. Y ahora, lo que hago aquí es el vector suma horizontal, pero bueno, vamos a poner el vector suma porque se trata de producto. Se sobreentiende que es horizontal. Entonces, matriz, punto sum, ¿de qué eje? Ya no es el 0, sino el eje 1. Estamos aplicando el horizontal. Recuerden, eje 0, verticalmente, funciones aplicadas verticalmente, eje 1, funciones aplicadas horizontalmente. ¿Ya? Ahora sí, el vector suma ya lo obtenemos y es justamente x1, x2, x3, x4, x5 puesto en un vector. Todos estos valores están en un vector. ¿Cómo yo saco el promedio de x1 hasta x7 sabiendo que es un vector? Ya puedo obtener el valor literal, promedio, el número. ¿Ya? No va a ser otro vector la variable promedio, va a ser un número. Y ese número, ¿cómo lo sacamos? Con la función .min. ¿Ya? La función .min, pues simplemente vector suma .min. ¿Le ponemos ejes? No, porque es un vector y debemos sacar el promedio de todo ese vector. Es un vector, no una matriz. Entonces, si nosotros deseásemos el promedio por cada horizontal, pues habríamos .min eje 0. Pero no necesitamos eso. Necesitamos el total de cada producto en todo el año y luego hacer un promedio de todos ellos. ¿Ya? Porque estamos hablando de todo el año. Eh, entonces, promedio es igual a vector.min y hace el promedio. Bueno, sí, hace el promedio. Entonces, ahora yo necesito seleccionar en los vectores, que es, bueno,
Aquí hay un error, ¿no? Dice mejor de 4 productos. Y luego me dice retornará con los 4 productos que han vendido más que el promedio. No siempre serán 4. Bueno, siempre será la mitad, ¿no? Así que hay que quitarle este cuadro porque no tiene sentido. No estamos ordenando. Estamos mejor que promedio de productos. No estamos retornando un vector con los productos que más han vendido más que el promedio en todos ellos. Entonces, no tiene sentido ordenar sabiendo que yo sé que siempre me va a dar cuántos elementos. Me va a dar la mitad de todos ellos, porque el promedio es un valor intermedio. ¿Ya? Bueno, un poco de estadística, ¿ya? Pero x1, x7 son 7 valores. ¿Cuál es el intermedio? 4. Entonces me va a devolver 3 valores que son más que el promedio y 3 valores que son menos que el promedio. ¿Ya? Entonces yo selecciono solamente los que son mayores que el promedio. Por eso no tendría sentido colocarle 4. Entonces, vector suma y ya tengo el promedio. Ahora, yo necesito seleccionar solamente en donde se cumple la condición. Pero eso solamente vamos a poner vector resultante para trabajarlo en varias líneas. Vamos a colocar aquí vector suma. Y aquí lo que coloco es una indexación booleana. Ahora vamos a ver ya vimos indexar un vector con sus índices. Y ahora vamos o sea, indexar un vector con otro vector que contiene sus índices. Ahora vamos a indexar un vector que contiene otro vector, pero todo eso, todo su vector, todo el vector es booleano. Súper hardcore, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Vamos aplicando el ejemplo anterior, que es lo mismo prácticamente, ¿no? Eh, Ahora el vector 1, bueno, no me sirve, no me sirve mucho ese ejemplo, ya que va a seleccionar solo un elemento. Me sirve, por ejemplo, un vector que contenga el 5, el 7, el 8 y el 9, ¿ya? Por cierto, los vectores no tienen coma. Ahí me he equivocado varias veces. ¿Ya? Los vectores no tienen coma en la representación de Python y en la representación teórica. Entonces, 5, 7, 8, 9. Eh, entonces, si yo tengo este vector, vector 1 es igual a todo esto, y tengo un vector 2 paralelo, donde los valores sean true, false, false, true, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a retornar todo esto al momento de indexar vector 1 con vector 2, los valores, solamente el mismo vector, pero con los valores que cumple la condición, en donde son verdaderos, donde es true. ¿Y cuáles son true? El 5 y el 9. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta, 5 y el 9. Falso es 7, falso es 8. 8 es falso y 7 es falso. Entonces, esto es genial, porque ¿cómo yo obtengo este vector 2? ¿Cómo obtengo el vector booleano? Pues recuerden que el vector booleano podemos hacerlo solamente vector 1 menor que 5. Y esto ya me da un vector booleano. ¿Y qué pasa si yo hago vector 1 menor que mayor que el promedio? Me da un vector booleano los mayores del promedio, donde solamente son verdaderos los que son mayores del promedio. ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces, hay muchas indexación. Indexación normal, indexación booleana, indexación por índices. Es todo un misterio. Por eso estos ejercicios contemplan todas las posibilidades de situaciones que pueden existir. Promedio, bueno, no todas, ¿no? Por ahí se me escapa una, pero digamos que la mayoría sí está. Aquí lo que habría que colocar es, bueno, vamos a poner acá vector booleano, ¿no? Para que vean cómo sigue el proceso cada vez. Entonces, vector suma y vamos a seleccionar esos elementos que me salgan verdaderos mayor al promedio, ¿ya? Esto me da un vector booleano. Ahora al vector suma le aplico el vector resultante, perdón, el vector booleano. Lo indexo con vector booleano. Y por último retorno vector resultante. ¿Ya? Lo hice paso a paso porque si no, se puede hacer más en conjunto todo de una. Por ejemplo, colocar vector suma adentro de esto, pero
primero hay que aprendernos poco a poco, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos analizando qué es lo que sucede y para analizar qué es lo que sucede vamos a imprimir vector booleano, vector bool, y también vamos a imprimir vector suma para ver cómo es que se indexa vector suma, porque ya está terminada la función. Vamos a imprimir lo que me da el vector resultante, mejor de productos, le paso la matriz, coma, productos. ¿Ya? Eh, sí. Hay otra cosa más, ¿no? Que no queda en específico. Dice productos que se han vendido más. No me dice cantidad dólar o el valor total de dólar. O sea que yo aquí, ¿qué lo estoy pasando? Vector resultante le está pasando la cantidad en dólar y no el producto específico. Por eso me sale aquí subrayado en naranja, porque no uso esta función, pero sí debo usarla. Entonces, vector resultante no se le indexa al vector suma. De hecho, el vector suma solo sirve para sacar el promedio. Sino, ¿qué es lo que indexamos? Productos. Recuerden que vector suma y productos contienen la misma cantidad de elementos, porque son paralelos. El vector suma se aplica horizontalmente a todos los productos de cada producto, entonces, en todo el año, entonces, son paralelos. Ya, entonces, vector resultante. Sí, eso es lo único que habría que cambiar. Yo estaba devolviendo el total valor, el valor numérico y no el producto específico en string. Ahora sí, démosle play. Vamos a ver qué es lo que nos bota. Vamos a limpiar un poco la consola. Ya, galletas 23, pan 78, queso. Ya. Pero ¿qué podemos notar? Que, bueno, también imprimamos el promedio, ¿no? Porque si no, no podremos ver el promedio. Ya. El promedio es 5.931. ¿Ya? Y en decimal grande. Ya, el promedio, ¿cuáles son mayores al promedio? Podemos observar que mayores al promedio son 6.000, los últimos, ¿no? Estos últimos de aquí son mayores al promedio. Y justamente podemos ver que son valores booleanos true, los demás son false. Ya, y si vemos, eh, también debemos imprimir la lista de productos para saber cómo se seleccionan productos. Ya, mi lista de productos está aquí. Mi lista de booleana está, mi vector booleano está aquí. Entonces, detergente tiene falso, chocolate tiene falso. ¿Cuál tiene verdadero? Galletas 23, lavaplatos 52 y pan 78. Esos son los que tienen verdad, un valor de verdad, de true, ¿no? Y a la final es lo que coloca dentro de nuestro vector resultante. ¿Listo? Entonces, así queda el código. Disculpa, compa. Dígame, En el código, en la línea 51, cuando tú le aplicas ese axis igual axis igual a a 1. 1, es para el tema de las filas, pero solo todas las filas o solo una fila. Eso, Ya. Lo que retorna matriz.sum del eje 1 es justamente de todas las filas. Ajá, de todas las filas. O sea que va a ser una suma horizontal de la fila 1 y voy a obtener x1. Pero todos estos valores x1, x2, x3 están dentro de un vector. Esto va a ser un vector. O sea que si tú aplicas un punto sum por eje, te va a devolver un vector. Si le aplicas una matriz. ¿Ya? Entonces, sí, estos valores X1. Bueno, lo mismo pasaba con columnas. Si tú le aplicabas el eje 0, te iba a devolver así valores verticales, las sumas verticales, pero dentro de un vector. ¿Ya? Esto es con el eje 0, axis 0. Aquí es el axis 1. Por eso recuerden muy bien. Axis 0, suma vertical o cualquier función implementada verticalmente. Y la suma horizontal es con el eje 1. Axis igual 1. Axis igual 1, siempre. Recuerden la sintaxis también. ¿Ya? ¿Sí? ¿Contestado tu pregunta?
¿O no te Sí, referís? sí, gracias. Ah, ya, listo. Entonces, chicos, eso es todo por hoy. Tienen la grabación, la voy a publicar en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y voy a publicar esta grabación por si no entendieron algo y le dan un check, un repaso. ¿Ya? Lo voy a subir, ahí estoy por la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, que se renderiza el video. ¿Ya?